Bienvenidos, yo soy Iván Bertel. Hoy estaremos hablando sobre polinomios. Eh, Iniciemos por ¿qué son los polinomios? Cierto. Es por dónde debemos iniciar. ¿Qué son los polinomios? Los polinomios son expresiones algebraicas que nos permiten representar y resolver problemas de manera estructurada y eficiente. Esta expresión algebraica combina variables, coeficientes, mediante operaciones de suma, resta y multiplicación. Los polinomios están compuestos por términos que están separados por signos de suma o resta. Los polinomios están compuestos a su vez por términos, ¿cierto? Y también se puede determinar su grado. En un polinomio los términos son partes individuales que componen la expresión algebraica. Los términos constan de un coeficiente, una o más variables elevadas a una potencia no negativa. Y también puede haber términos que no tengan variables y se llaman términos constantes. Y si este no es evidente en el polinomio, entonces ese término constante es igual a 0. Tenemos un ejemplo para comprender cuáles son los términos, para identificar los términos, las variables, los coeficientes y la potencia. Entonces tenemos el polinomio 3x a la 2 menos 2xy más 5. Entonces tenemos tres términos. El primer término es 3x a la 2, que está compuesto por el coeficiente 3, por la variable x y por la potencia, el exponente 2. Tenemos el segundo término, que es menos 2xy, que está compuesto por el coeficiente menos 2, por la variable xy y la potencia, que es 1. Y el último término, ¿cierto?, que es 5, como hemos definido antes, como solamente es el coeficiente 5 y no tiene variable ni potencia, entonces ese es el término constante. Ahora, el grado del polinomio está constituido ¿por qué? Por el término que tenga la potencia más alta. El término que tenga la potencia más alta define el grado del polinomio. En este caso tenemos que 3x a la 2 es el término más con la potencia más alta. Por lo tanto, este polinomio es de segundo grado. Seguimos así y entonces ahora podemos sumar o restar los polinomios. Podemos restar o sumar polinomios. Sumar y restar polinomios implica combinar términos semejantes. Estos son los que poseen igual variable y exponente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificados estos términos semejantes en el polinomio, se combinan sumando o restando, manteniendo las mismas variables y exponentes. Entonces, si sumamos los polinomios 3x a la 2 más 4x más 7 y 2x a la 2 menos 3x más 5, entonces ubicamos el primer término, ¿cierto?, que es el que está x a la 2, ¿cierto?
el que tenga el exponente mayor, ¿cierto? Iniciamos por allí. Entonces nos damos cuenta que tenemos 3x a la 2 y 2x a la 2. Son términos que semejantes, porque tienen igual variable e igual exponente. Entonces, como el 2 del segundo polinomio es positivo, entonces 2x es positivo, entonces se suman 3x a la 2 más 2x a la 2. Entonces dice que debemos mantener la misma variable y la misma potencia. Entonces nos queda 3 más 2 es igual a ¿qué? Es igual a 5. Y así seguimos con los demás términos semejantes. Y entonces en este caso tenemos 4x menos 3x. Y entonces 4 menos 3 nos da que es igual a ¿qué? A 1. Entonces se pone la x y el 1 se coloca. Y entonces nos damos cuenta, también podemos evidenciar que hay dos términos constantes, ¿cierto? Entonces esos dos términos son ¿qué? Son semejantes. Por lo tanto, 7 más 5 es igual a ¿qué? Es igual a 2. Entonces el resultado de la suma de estos dos polinomios nos da igual a 5x a la 2 más x más 12. Al restar o sumar polinomios se sigue la misma estructura, ¿cierto? Es buscar los términos semejantes y combinarlos, ¿ya? Manteniendo la misma variable y el mismo exponente. Esto nos permitirá, ¿cierto? Simplificar los dos polinomios a uno. Y ese será el resultado correcto de nuestra suma de polinomios o resta de polinomios. Así seguimos y encontramos la multiplicación. Para multiplicar polinomios utilizamos la propiedad distributiva, basada en multiplicar los términos del primer polinomio por el del otro, y luego combinar los términos semejantes simplificando la expresión resultante, ¿cierto? Entonces, aquí lo que aplicamos es en esta primera parte es aplicar la propiedad distributiva. ¿En qué consiste? En multiplicar todos los términos del primer polinomio, que en este caso es 3x más 2, por todos los términos del segundo polinomio, que es 4x menos 1. Entonces debemos multiplicar 3 por 4x, 3 por 4x, y debemos multiplicar 3 por menos 1, ¿cierto? Y de igual manera debemos multiplicar 2 por 4x y 2 por menos 1, ¿cierto? Entonces el resultado de eso nos da que 2x a la 2 menos 3x más 8x menos 2. En este caso debemos tener que cuando multiplicamos 3x por 4x, ¿cierto? El exponente de la variable, ¿cierto? Se suma. Entonces x tiene el exponente
1 como potencia y la otra x de igual. Entonces esos dos exponentes se suman, ¿sí? Y por eso nos da 12x a la 2. Entonces, ahora ¿qué seguimos? Debemos aplicar lo que aplicamos en lo anterior, ¿cierto? En la suma o resta de polinomios. Entonces que debemos que para simplificar el resultado de la aplicación de la propiedad distributiva, entonces debemos buscar términos semejantes para simplificar. Entonces, en esta 12x a la 2 menos 3x más 8x menos 2 tenemos términos semejantes que son ¿cuáles? El menos 3x más 8x. Y eso nos da que es igual a ¿qué? Es igual a 5. Entonces, nuestra multiplicación de polinomios nos queda finalmente como 12x a la 2 más 5x menos 2. Bueno, aquí hablaremos brevemente sobre la división de polinomios. Consiste en distribuir el polinomio de mayor grado en el de menor, obteniendo como resultado otro polinomio que se obtiene de la división término a término. Para realizar esta operación consiste en dividir el polinomio de mayor grado en el de menor, obteniendo como resultado otro polinomio que se obtiene de la división término a término. Para realizar esta operación se utiliza un proceso llamado división sintética o división polinómica. Entonces, para esta división de polinomios se sigue lo que se llama entonces la división sintética o división polinómica. Es como una división normal, solo que se hace término a término. Entonces esa es la estaremos viendo en otra ocasión. Dominar estas operaciones con polinomios nos permite resolver ecuaciones, factorizar polinomios y resolver una variedad de problemas de matemática y otras áreas. Pero antes vamos a comprender un poco más, y es sobre un ejercicio que implica polinomios y lo estaremos viendo. Entonces, y lo estaremos viendo a continuación. Entonces tenemos que debemos determinar el valor de x. ¿En qué operación? Entonces tenemos 13 más 2x sobre 4x más 1 igual a 3 sobre 4. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, debemos simplificar la ecuación. ¿Cómo hacemos? Realizamos una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar 13 más 12x por 4. 4 por 13 más 2x. Y 3 por 4x más 1. Realizamos la multiplicación y obtenemos 52 más 8x igual a 12x más 3. Ahora, ¿qué debemos hacer? Agrupamos los términos semejantes, términos constantes de un lado y términos con la variable x al otro lado. Se realiza la operación, ¿cierto? Simplificándose a 49 igual a 4x. Entonces es 52 menos 3 y 2x menos 8x. Entonces nos da que 49 y 4x. Ahora, ¿qué hacemos? Porque debemos seguir realizando la operación para hallar el valor de ellos. Entonces se divide cada lado de la ecuación por ¿cuánto? Por 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hallar x. Entonces, al dividir 49 sobre 4,
y 4x sobre 4. Entonces, del lado de x, entonces se cancelan 4 sobre 4, ¿cierto? Se cancela. Y nos queda que x es igual a 49 sobre 4. Con el uso de la herramienta GeoGebra, que nos permite realizar este tipo de operaciones. Entonces, para realizar esta operación en GeoGebra, abrimos GeoGebra lógicamente y escribimos la ecuación tal y cual como está, ¿cierto? Que es que 13 más 2x sobre 4x más 1 igual a 3 sobre 4, ¿cierto? Entonces, al escribir esto, nos va a resultar el valor de x. Y ya ahí lo tenemos. Tenemos en dónde es donde se encuentra esto, donde se encuentra x. Y que lo conocimos anteriormente, que es en el punto de 49 sobre 4. Entonces, para resolver esto en GeoGebra, escribimos resolución y le damos en ecuación, ¿cierto? Donde dice ecuación, y escribimos el nombre de la ecuación, que es S1, y nos da el resultado, ¿cierto? 49 sobre 4, que eso es igual a 12.25. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Eso es todo. Muchas gracias por estar hasta este punto. Agradezco por su atención y deseo que estén muy bien. Gracias.